Durante este tiempo que hemos estado viendo estos asuntos acerca del reino, también los he invitado a tratar de ver estas realidades como las habría visto un judío. Un judío se sentía orgulloso de su historia y recordaba su historia a los tiempos de aquel gran rey David, ¿no? Que donde quiera que salía, el Señor le daba la victoria. Y recordaba que el Señor también había prometido que un descendiente de David se sentaría en su trono y permanecería para siempre. Y ellos pensaban en ese día, soñaban con ese día. Los habían enseñado desde niños a ver ese día como algo glorioso del futuro. Y en la época de Jesús habían pasado ya mucho tiempo bajo el dominio de los griegos, después de los romanos, mucho tiempo de servidumbre, y entonces entre más difícil estaba su vida, más soñaban ellos con ese día. Y de pronto, después de varios tiempos de no tener profeta en Israel, se levanta un profeta diferente, ¿no? Se levanta un profeta diferente. Me refiero a Juan el Bautista. Juan el Bautista apareció por aquellos días, dice la Escritura. Y no solo el hecho de Juan, pues no era muy conocido, sino la forma en que él vestía, su ropa, su comida, su estilo, se parecía muchísimo a ese gran profeta de la antigüedad llamado Elías. Se parecía a Elías. Y apareció en el Jordán y aparecía, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, en su discurso, según lo resume Mateo en 3, 1 y 2, sabemos que el discurso era más largo, sabemos que sus predicaciones eran continuas, que varias veces predicaba, pero lo resumimos en esta frase: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, eso con lo que ellos soñaban, lo que ellos vivían, lo que les habían enseñado desde niños, por fin se estaba acercando, ¿sí? Y entonces aparece Juan y por eso junta a toda esta gente. Y el bautismo era como una forma de, en serio, el reino de Dios se está acercando. Ahora, ¿qué necesito yo para esta nueva realidad que va a suceder? Arrepentidos. O sea, arrepentimiento. Ante el reino de Dios, el reino de los cielos que se está acercando, Juan proclamaba, arrepiéntanse. Y van a mostrar ese arrepentimiento por medio de un bautismo, una vuelta a nacer. Entre todos esos apareció Jesús, que fue bautizado. Y después, ya en el capítulo 4, versículo 17 de Mateo, Jesús aparece predicando exactamente lo mismo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Notemos que ni Juan ni Jesús predicaron acerca de Cristo. La predicación de Jesús no era, miren quién soy yo, o no era sobre sí mismo, o no era contra los romanos, ni contra los fariseos, aunque lo va a hacer en determinados momentos, sino su predicación era sobre el reino. El reino de los cielos se ha acercado. Y la invitación ética es arrepiéntanse, porque esto está sucediendo. Ahí mismo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, el reino se promete, y aquí quiero llamar la atención a las bienaventuranzas. Son 9 bienaventuranzas, nada más he copiado 2 en esta presentación, son 9. En medio de estas 2, obviamente, hay 7. Y las 7 bienaventuranzas que están en medio de la primera y la última, todas están en futuro. O sea, es una promesa, bienaventurado quiere decir dichoso, quiere decir feliz, quiere decir, ¿quién fuera como este, no? Cuando dice bienaventurados, los pobres en espíritu, está diciendo dichosa este tipo de gente. Y luego la dicha de las 7 bienaventuranzas de en medio está ubicada en futuro. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque serán consolados. O sea, es triste llorar y no es nada bonito llorar en este momento. No es nada bonito tener hambre y sed de justicia en este momento. Pero realmente esa persona es dichosa en base a lo que va a recibir en un futuro. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
futuro serán saciados. Permítanme. Voy a apagar el micrófono. Bien. ¿Por qué? Porque hacia un futuro ellos serán saciados. O sea, es lo que viene después. Sin embargo, la primera bienaventuranza y la última no están en futuro, están en presente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos los demás tienen otras promesas, pero estos son bienaventurados y lo son ahorita. No lo serán en el futuro, lo son. Si nos fijamos, también carece de verbo, y así está en griego, bienaventurados los pobres en espíritu. No dice, los pobres en espíritu son bienaventurados. El traductor tiene que poner el verbo, y aquí los traductores decidieron no ponerlo. Pero esto es presente. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. No será el reino de los cielos. Ahora, esto es independiente si el reino de los cielos es futuro o presente. Si es futuro o presente es irrelevante. La realidad es que estos son los poseedores de eso, aunque eso sea futuro. Ahorita ya lo tienen. Ellos, es de ellos prácticamente. Y en el 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, no hay nada bonito en ser perseguido, y mucho menos cuando uno es un inocente. Cuando uno es un culpable, por lo menos uno sabe que la merece, ¿no? Pero cuando uno es un inocente, no, eso es terrible. Sin embargo, aquí dice, oye, pues son bienaventurados, o sea, son dichosos cuando son perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es de ellos. O sea, les pertenece a estos dos tipos de personas. Y lo curioso es que en las bienaventuranzas se ubica esta promesa en la primera bienaventuranza y en la última, porque de esta promesa dependen las otras. O sea, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, que me saque en la lotería $10 millones si el siguiente anuncio es que hoy en la noche voy a morir? O sea, ¿a qué hora voy a gastar semejante cosa? Es más, nuestro presidente aquí tiene todos los comercios cerrados, aunque quisiera, no podría, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la noticia? La noticia es: tienes el reino de los cielos, todo lo demás funciona. Llama la atención la primera, pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Otras traducciones dice, felices los humildes. Creo yo que aquí está contrastando a los fariseos, que se jactan mucho de ser muy espirituales, de estar cerca de Dios, de que espiritualmente yo estoy fuerte, poderoso. He pasado 15 días de ayuno y mi espíritu está fortalecido, algo por el estilo, ¿sí? Por el contrario, Jesús aquí dice, son bienaventurados no los ricos en espíritu, sino los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Algunas traducciones dice los que reconocen su necesidad espiritual. O sea, el que reconoce que es pobre y por lo tanto se enriquece en Cristo es bienaventurado, porque de ellos es el reino de los cielos. Sigo con las citas que agarré para hoy. Dentro de 8 días tendremos otras de Mateo. En aquel tiempo, dice este versículo, creo que es uno de los más bonitos de Mateo. Si lo citamos sin el versículo, sin el texto, sin la cita, perdón, muchos dirían que este texto no es de Mateo, sino que es de Juan, porque no parece un texto de Mateo, parece más un texto de Juan. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor. Vamos a ver el micrófono una vez más. Marvin, le estoy apagando el micrófono para que no se escuche lo que todos los micrófonos van apagados. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es interesante que en Mateo nosotros tenemos pocas oraciones de Jesús. En Juan tenemos más, aquí tenemos menos, tenemos pocas. Y hay un momentito en que Jesús, enfrente de sus discípulos, porque estamos en el capítulo 11, entonces Jesús está con sus discípulos, no hay más gente. Y con sus discípulos se olvida de ellos, se dirige al Padre y le dice, te alabo. Cuando uno dice ese te alabo es porque hiciste algo que es grandioso realmente. O sea, en esto yo te felicito grandemente.
¿Y cuál es la felicitación del Señor de los cielos y de la tierra? ¿Por qué? Le dice, porque escondiste. O sea, fue intención de Dios esconder. Por eso es que los sabios no pueden entender. Y curiosamente aquí utiliza dos palabras griegas que, o sea, dice los sofos, o sea, los intelectuales, y los noetos, o sea, los que son sumamente inteligentes. Hay gente que no es intelectual, pero es bien avispada, bien inteligente. Y lo escondiste de ellos. Ahora, esto no es culpa de los sabios, ¿sí? No es culpa de los sabios, ni es culpa de los inteligentes. Es culpa del Señor que escondió. Notemos, no es que Jesús está burlando de los sabios y de los entendidos, no, sino está alabando al Padre porque hizo una cosa, escondió estas cosas de esa gente. Entonces puede ser muy inteligente, muy Albert Einstein, muy Aristóteles, muy Platón, muy Salsa, ¿verdad? Muy Salomón y toda la cosa, pero era imposible que entendiera. Imposible, porque estaba oculto, porque Dios lo había escondido. Por eso es que cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, a Jesús no le dice, oye, ¿quién te lo reveló? Porque esto es de sabios y entendidos, sino le dice, esto no te lo reveló carne y sangre. Es que ningún humano, por muy entendido, hubiese llegado a esta conclusión. Tuvo que habértelo revelado mi Padre que está en los cielos. Pero Dios hace dos cosas, ¿sí? Esconde las cosas de los sabios y los entendidos y las revela a los niños. En griego hay muchas palabras para decir niño. Hay muchas. Como que les gustaba mucho los niños a ellos. Estoy estudiando hebreo bastante en estos tiempos de cuarentena, claro. Y es increíble la cantidad de palabras que hay en hebreo para la circuncisión, ¿sí? O sea, como que para ellos la circuncisión era tan importante que hay muchos términos y muchas formas de decir eso, cuando en español solamente una. Igual para los niños, los griegos tenían muchas palabras. Aquí Jesús utiliza una palabra que es ofensiva. Estaba yo pensando qué palabra española podría comunicar esto. Pero la idea es de un niño, pero de un niño tonto. A veces a las personas les pueden decir niño, pero niño no es un insulto realmente, solo es un niño. Pero cuando uno habla de la inocencia, cuando uno habla de cómo son los niños, de que se pueden dejar llevar por cualquiera que o sea, a uno a veces le dice baboso porque los niños botan baba, ¿no? Mocoso porque los niños nunca se limpian los mocos y siempre andan así. Un término como esos. Eh, Nefios. Se traduce niño, se traduce inexperto, se traduce ignorante. Y esto es lo que está planteando Jesús aquí. Mira, la escondiste de estos y se la revelaste a estos niños, a estos que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda. Sí, Padre, porque así te agradó. Y curiosamente, no pensemos en algo mágico. El objeto de la revelación es Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esto parece que fuera de Juan, ¿no? Pero es de Mateo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea, la identidad de Jesús está velada. Nadie la conoce. Nadie puede saber quién es Jesús. Solamente el Padre. Por eso es que cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, entonces Jesús dice, esto no te lo reveló carne ni sangre. Porque solo uno sabía este secreto, el Padre. Ni el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, estos son secretos, estos son misterios, esto está escondido, esto nadie más lo va a entender. Y por eso es que en Mateo 13, que es el texto que estamos analizando, Jesús dice, hablándole a los discípulos, ¿cuántas personas quisieron ver lo que ustedes ven? Oír lo que ustedes oyen y no pudieron. O sea, el privilegio, y eso decíamos la semana antepasada, el privilegio que ustedes tienen es grandísimo. Los judíos esperaban un reino y obviamente esperaban un rey.
Y por eso es que Jesús no cumple sus expectativas porque no es como ellos lo pensaron. Es distinto, es diferente. Ellos esperaban algo diferente. Insisto en que el mismo Juan estaba esperando algo un poquito diferente. En algún momentito él dice, bueno, yo para esto vine bautizando, para manifestar a Israel, a este que debía venir. Yo no venía para otra cosa. Así es de que una vez manifestado Jesús, él debió haberse sentido conforme, haber ido a la cárcel y decir, bueno, ahora sigamos viviendo porque mi misión está cumplida. Pero en la cárcel, dice la Escritura, oyó lo que Jesús hacía y le manda a dos discípulos a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperábamos a otro? Perdón, si eres tú o me confundí, porque esa posibilidad cabe, ¿no? Y luego Jesús, cuando va a hablar de los misterios del reino, dos parábolas para analizar hoy. La parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Entramos al terreno de mi papá acá, con el pan y la levadura, ¿no? Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos, y seguimos hablando del reino de los cielos, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Y en qué se parece esa cosa? El cual, a la verdad, sería la cual, no el cual, la cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Obvio que la semilla de mostaza no es enorme como un árbol de ceiba, tampoco tiene ese tamaño. Es simplemente un arbolito, un arbusto, pero es la más grande de las hortalizas. La palabra hortaliza o vegetal, o sea, eso es grande realmente. Tanto así que las aves pueden hacer nidos en esta mostaza. No sé cuántos de nosotros hemos visto o presenciado la semilla de mostaza, pero si se preguntaban si es la misma mostaza que se le echa a los hot dogs, la respuesta es sí, es la misma mostaza. Esa cremita se hace de semillas de mostaza molidas. Pues la semilla de mostaza es más o menos como la octava parte de una ajonjolí. Entonces ya nos imaginamos qué tamañito tiene la semilla de mostaza, ¿no? Sí, sí es más grande que el coronavirus, sí, definitivamente. Pero es la más pequeña de las semillas. La más pequeñita de las semillas. ¿Qué tan pequeña? Bueno, no me confíen en una semillita de mostaza, por favor, y no me manden a jugar pelota al río, porque después de terminado el partido tendría que decir, ¿sabe qué? Perdimos la semilla de mostaza que andaba entre mi bolsa, ¿me podrían ayudar a encontrarla? Porque cuando encontramos semejante semilla de mostaza. De hecho, una vez estábamos jugando fútbol en Estados Unidos, en un campo, habían mujeres, varones, nos poníamos a jugar ahí. Entonces algunos gringos entraban a jugar, había uno que sabía, realmente era de Chipre, era griego, era de Chipre el muchacho. Y tenía lentes puestos y empezó a jugar con lentes y toda la cosa, y de un pelotazo en la cara le mandaron a volar los lentes. Pues se le quebraron los lentes, o sea, se le cayó la patita y todos los lentes tienen un tornillito que sostiene la patita, ¿no? Entonces, todo se perdió, digo, todo se recuperó menos el tornillito. Y pasamos como una hora en el campo con gramilla buscando el mentado tornillito de los lentes del muchacho, porque había que buscar, ¿no? Había que ser solidario en esa situación y nunca encontramos el tornillo. Ahora, ¿se imaginan ustedes encontrar en un campo una semilla de mostaza? O sea, es la más pequeña. Yo sé que si alguien siembra maíz, usted por la forma en que se sembró sabe que ahí hay maíz, pero alguien que siembra una semilla de mostaza, ¿cómo se va a ver semejante cosa? No hay forma de verla. Y sin embargo, el final de esta hortaliza pues, es la más grande. Voy a la otra parábola. Estas parábolas, curiosamente, Mateo las pone en dupla. Va a pasar lo mismo con el tesoro del campo y la perla de gran precio. Son parábolas hermanas, diría yo, gemelas, que dan a indicar exactamente lo mismo. O sea, va a contar la misma cosa por dos parábolas en vez de una. Otra parábola les dijo,
El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ok. Por mucho tiempo, los católicos, creo yo, cometieron el error de decir la iglesia es equivalente al reino. Y esta parábola les cuadraba como anillo al dedo. Porque obviamente ellos decían, mira, la iglesia, no el reino de los cielos, la iglesia es semejante a la levadura. Y la levadura se agarra, se pone entre la masa y luego hay que amasar. O sea, hay que revolver la levadura porque la levadura es una bacteria. Una bacteria que se multiplica cuando tiene que comer. Y obviamente entre la masa de harina, la bacteria va a comer, se va a multiplicar, pero entre más regada esté, se va a multiplicar más uniformemente y se va a multiplicar de manera más consistente. Entonces hay que amasar, hay que regar la levadura y luego dejarla en reposo más o menos a unos 30 grados de temperatura y la levadura va a actuar por sí misma. No se preocupen, no es veneno. Una vez que el panadero agarra ese pan leudado y lo mete al horno, el calor del horno mata la levadura, termina de leudar, se muere la bacteria y usted puede comerse el pan tranquilamente. Y entonces es como esta levadura, dice él, que empieza a crecer la iglesia, crece, 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 hasta que se hizo dueña del mundo. El problema con el catolicismo es que no puede explicar cómo es que ahora está disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo. A no ser que se haya pasado de leudado y ya se arruinó, ¿no? Sin embargo, hay ciertos detalles que a veces uno no nota en esta palabra. Lo primero es que la masa es desproporcional. O sea, curiosamente, aquí dice medida, 3 medidas. En griego dice 3 efas. O sea, estos son las medidas, vamos a decir, mejor dicho, lo que una mujer trabajaba era una medida. No eran 2 medidas, era una. Así es de que uno se pregunta por qué esta mujer tenía que trabajar 3 medidas. ¿Por qué no era una medida? Hay 3 medidas. Y lo otro es el verbo escondió. Curiosamente uno se lo escapa. La mujer no leudó la masa, sino escondió la levadura en la masa. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede uno detectar la levadura si está escondida? El reino de los cielos es semejante a la levadura. A esto se parece, no la iglesia, sino el reino. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Híjole. O sea que usted pasaba 15 minutos después y preguntaba, ¿dónde está la levadura? ¿Cierto? ¿Dónde está la levadura? Es una buena pregunta. Últimamente he estado viendo documentales sobre las especies. Hay ciertas especies que para nosotros son baratísimas, ¿no? Baratísimas. Como como el clavo de olor, por ejemplo, o como la pimienta. Es una especie que cualquiera compra en un mercado hoy en día, pero que en el 1500, con un saquito de pimienta, uno podía comprar una casa en Londres. O sea, así de cara era. Entonces, a los trabajadores de la pimienta, porque solo se cultivaba por allá, por el mar Índico, por la India, ¿no? Los esclavos, pobres trabajadores que cosechaban la pimienta, les impedían que llevaran pantalones con bolsas al trabajo porque podían esconder pimientas ahí, eso era carísimo. Entonces los muy pícaros se las metían entre los dedos de los pies, o sea, aprendían a caminar con las pimientas trabadas entre los dedos de los pies y 4 pimientas o 2 pimientas que sacaran, era buen dinerito, ¿sí? Así de cara era la pimienta. Entonces, esta mujer agarra la levadura así y notemos, no dice que leudó la masa o que amasó, dice escondió en 3 medidas de harina. Nadie sabe que la levadura está ahí, ¿cierto? Nadie. No se puede. Es algo escondido. Solo la mujer sabe dónde está la levadura, porque la escondió entre la masa.
Nadie sabe que la semilla está ahí. Nadie sabe que la semilla está en el campo. Es imposible detectarla. O sea, ¿quién va a encontrar una semilla de mostaza en un campo siendo del tamaño que es? Nadie sabe. Ahorita no es visible, pero un día esa planta de mostaza será más grande que las hortalizas y no habrá manera de esconderla. Un día va a ser manifestada y gloriosa. Un día las tres medidas, y aunque sean tres medidas, un día las tres medidas de levadura van a quedar completamente leudadas. El reino es algo que en el momento de Jesús está oculto. Nadie lo ve. Solo hay ciertas personas que son capaces de dar. Y yo diría que es igual hoy en día. Sí, yo diría que es igual hoy en día. O sea, ¿quién puede detectar realmente? En cuanto a estos documentales de las especies, hay una especie bien curiosa y cara todavía que se llama azafrán. El azafrán lo sacan en el desierto del Sahara, es donde se da, y lo sacan de una flor que es como una campanita y simplemente le quitan un pelito que le sale a la florcita y eso es el azafrán. Entonces, lo utilizan mucho. Dicen los que hicieron el documental que todos los que usan azafrán en estos lugares usan imitación, porque hay concursos en España donde se hace, se cata ¿cómo se llama este? El azafrán, o sea, para detectar el verdadero del que es falso, porque hay gente que falsifica por causa del precio del azafrán. Entonces, hay veces que parece azafrán, pero no lo es. Parece, pero no lo es. Es diferente. Curiosamente, cuando invitamos de las personas que yo he llevado a la iglesia de Cristo, eh, se decepcionan cuando llegan, ¿sí? Yo los invito, venga, vamos, tal cosa, va a haber predicación, va a haber esto. Y llegan, y cuando llegan, híjole, no es lo que esperaban. O sea, no es lo que solo una persona llegó a la iglesia, una persona, que le dimos la bienvenida un miércoles, bienvenido. Sí, sí, dijo, a mí me invitaron. ¿Quién? No sé, no lo miro por acá, dijo, pero me invitaron. Era alguien que me había invitado, pero curiosamente no vino y no me acuerdo ni cómo se llama. Okay. El siguiente miércoles volvió a llegar y volvió a llegar el tercer miércoles y el cuarto miércoles y el cuarto miércoles ya me contó en confianza. Me dijo, es que no fue para esta iglesia que me invitaron, sino para la otra que está a la vuelta. Para allá me habían invitado, pero yo me confundí, me vine a meter aquí, pero ya me fui a la otra y aquí me gusta más. Esto es un caso muy raro, porque las personas generalmente se decepcionan. ¿Dónde se reúne usted? En una casa. Yo esperaba algo magnífico, algo grande, realmente. Se me hacen a mí como Amán, ¿no? Que se pone enojado cuando siervo viene y le dice, Giesi, dice el profeta que te zambulla 7 veces en el Jordán, y dice Amán, Naamán, dice, venir desde Siria con todo mi ejército, yo pensé que este profeta iba a salir, iban a caer rayos del cielo, se iba a oscurecer todo, iba a invocar a su Dios, tocar mi llaga y sanar. Me pide que me zambulle 7 veces en el Jordán. Y a veces las personas tienen ese tipo de expectativas. Yo pensé, yo supuse, yo pensé que esto iba a ser glorioso, man. No, fíjate que no es así. Pues así no me gusta a mí. Esto no es lo que yo quiero. Es que el reino está oculto. El reino está oculto. Está escondido. ¿Dónde está escondido? Es que es como una semilla de mostaza. Estaba en un campo. Ciertamente es la más pequeña, pero se convertirá en la más grande. Sí, solo dale tiempo, pero está escondido. Es como la levadura que una mujer escondió. Es como lo que Jesús decía, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas. Las escondiste de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños, porque así te agradó. Así te agradó. Por interesante que parezca,
por raro que parezca, así fue. Y así sigue siendo. Así fue y así sigue siendo. Los apóstoles no eran grandes intelectuales, eran gente sin letras. En el siglo III se escribió un libro contra el cristianismo. Y lo que decía del cristianismo es, miren qué tipo de gente se convierte, puros ignorantes, ¿sí? Puros esclavos. Predican a su Jesús y cuando llega un intelectual y se para enfrente se quedan callados y no dicen nada. Y en cuanto uno da la vuelta, siguen predicando. O sea, gente ignorante. ¿Quién de los intelectuales se ha convertido? Eso es lo que generalmente decía. Y lo dicen hoy todavía. O sea, todavía hoy nos tildan de lo mismo. Partida de ignorantes estos. Hasta a veces cuando lo respetan un poquito más a uno, dicen, pero usted pudo dedicarse a otra cosa. O sea, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en el mundo? No, lo que pasa es que esto está escondido. Esto está escondido porque así le agradó al Padre. Lo que nosotros tenemos en la iglesia es mucho más grande que lo que la gente imagina, que lo que la gente espera. Los israelitas esperaban a un líder político que echara fuera a los romanos, hiciera de Jerusalén la ciudad más grande del mundo, más tecnológica, la principal cabecera del mundo. Vino Jesús y les ofreció algo mucho más grande que eso, pero no les pareció. Eso no es lo que nosotros queremos. Ese tipo de Mesías no es el que queremos. Curiosamente, cuando Poncio Pilato trata de salvar a Jesús, creo yo, eh, dice, les voy a dar esta opción en el Evangelio de Marcos, sí, en griego. ¿Quieren que le suelte a Jesús llamado Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Curiosamente, Barrabás también se llamaba Jesús. Barrabás era su apodo. Entonces, ¿a qué quieren que le suelte de los dos Jesuses? ¿Será curiosidad? ¿Será casualidad? No lo sé, pero el texto griego dice así. Se suelto en el texto español dice a Barrabás. Dice a Jesús llamado Barrabás o a Jesús llamado el Cristo. Por eso es que le llama el Cristo, para separarlo de el que se llama Barrabás. Y tal vez Pilato pensó, estos van a escoger a este Jesús el Cristo porque Barrabás es homicida. Pero curiosamente el pueblo dijo, Barrabás es una mejor esperanza para nosotros, no es un guerrillero, esto es mucho mejor para nosotros. Este sí nos está ofreciendo lo que probablemente nosotros queríamos. Jesús no. Jesús nos ofrece algo que nosotros no necesitamos. ¿Qué prefiere la gente hoy en día, en medio de la crisis? ¿Que usted llegue con 5 libras de maíz o que llegue con la salvación? El maíz, porque la salvación ahorita no la necesito. ¿Qué prefieren, 5 libras de frijoles o 5 libras de perdón? No, el perdón ahorita no lo necesito. Cuando yo era niño, recuerdo esta escena, íbamos con todos ustedes, no sé quiénes, no me recuerdo de mi papá y mi mamá, mi papá más que todo. Por ahí, por la tienda de León, un poquito abajo, encontramos a un señor, no sé qué señor era porque yo estaba muy pequeño, que le dijo a mi papá, necesito ayuda. Yo creo que él tampoco se recuerda, son cosas que uno recuerda a veces que quedan fijadas en la mente y para otros no fueron importantes. Pero no recuerdo ni quién era, pero le dijo, ¿sabe, don Ariel? Necesito ayuda. Y entonces papá le dijo, pues vamos a la iglesia, allá va a recibir toda la ayuda que usted necesite. Este señor le dijo, es que yo lo que necesito, don Ariel, es ayuda material. Y se echó una sonrisa. Y mi papá le dijo, de esa sí no tenemos en la iglesia, pero toda la ayuda espiritual que usted necesite, sí la tenemos, vamos. El señor dijo, no, eso a mí no me interesa, y siguió su camino. Curiosamente, en la casa del Emeterio, donde los caminos se dividen, él siguió ese camino. Y a uno de niño le queda grabada esa escena. ¿Sí? Ayuda material es la que yo necesito. La espiritual, no, esa no la necesito. Queremos un Mesías que conquiste militarmente. No queremos un Mesías que venga y perdone nuestros pecados.
Eso no lo necesitamos. Lo que yo quiero es una casa nueva. Eso es lo que yo quiero. Mejor si tiene oro tapizado por todos lados. No, mire, lo que yo te doy es vida y vida en abundancia en Cristo. No, eso no lo necesito. Eso no. Prefiero lo otro. Cuando uno tiene ese tipo de visión, el reino de los cielos está escondido, está oculto. No lo vemos. Dijo el presidente de El Salvador, Italia escogió, frases célebres, ¿no? Escogió la economía en vez de la salud y se quedó sin ninguna de las dos. Tremendo dicho ese. Se quedó sin una y sin la otra. Sin una y sin la otra. Cuidado con qué escogemos. ¿Qué es esto que tengo en mis manos? Un pedacito de pan, tortilla de harina, con un poquitito de sal, sin levadura. Es un pedazo de pan, pero que me recuerda y me trae a la memoria algo que fue grandísimo realmente. Que Cristo murió, pero no solo que murió, sino que murió por nosotros. Porque el Evangelio no es que Cristo murió, sino que murió por nuestros pecados. Y eso es lo grande realmente. Y eso realmente es importante. Para los que lo valoramos, sí. Eso realmente es importante. Que murió por nuestros pecados. Y dijo él, cada vez que ustedes coman de este pan o beban de esta copa, la muerte del Señor ustedes anuncian, ustedes proclaman hasta que Él venga. Cuando Él venga, la masa será leudada. Cuando Él venga, el árbol será manifestado. Pero ahorita está escondido de los sabios, escondido de los ¿cómo se llama este? De los cultos, de los inteligentes. No podemos reunirnos como iglesia porque eso no es un trabajo esencial. Si fuéramos médicos sí podríamos estar entre gente. Ese trabajo sí es esencial. Pero esto de predicar la palabra, eso no es esencial. Curiosamente, el gobierno decide qué cosa es esencial y qué cosa no es esencial, ¿no? Déjeme entrar al hospital, quiero ir a predicarle a los enfermos de coronavirus. No, ese trabajo suyo no es esencial. Si usted es enfermera, anda con mascarilla y les va a inyectar suero, eso sí es esencial. Sí, el reino sigue estando oculto. El Señor Jesús participó, tomó pan, lo dio. Vamos a pedirle a Eric que nos dirija en oración por la cena del Señor. Oremos. Amoroso Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, por la bendición que tú nos concedes, Señor, de estar este día domingo reunidos para conmemorar una vez más, Padre Celestial, la muerte de nuestro amado Salvador. Dándote gracias, Padre Celestial, primeramente por este grupo de tus hijos que hemos sido rescatados de la perdición del mundo por medio de la sangre de tu Hijo, derramada en la cruz del Calvario, por medio de su cuerpo, Señor, sacrificado para darnos salvación y vida eterna. Dándote gracias, Señor bendito, porque nos tienes con bienestar, Padre bendito, pero por sobre todas las cosas, que afrontando las circunstancias presentes de este mundo y de este tiempo, Señor amado, estamos preparados para lo que venga, porque nuestro amado Salvador nos ha hecho partícipes de este reino eterno, el cual Él vino a fundar con su muerte en la cruz del Calvario. Dándote gracias, Padre Celestial, porque esta semilla que fue sembrada, Señor, en este mundo, hace como 2000 años, Padre Celestial, está en este mundo creciendo, Padre bendito, y porque está germinando en los corazones de todas aquellas personas que te reconocen a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como quien tú has enviado. Gracias, Señor amado, por darnos esta salvación y este mediador único entre nosotros y tú, Señor bendito. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de los hermanos que estamos presentes
cada uno en su hogar, Padre Celestial, pero con un espíritu unido, unificado, Padre Celestial, para esta conmemoración. Bendice pues a cada uno, Padre Celestial, bendice el pan, que representa el cuerpo de tu amado Hijo entregado en la cruz del Calvario, y bendice el vino que representa su sangre. Gracias por permitirnos esta participación, Señor amado, porque cada primer día de la semana nosotros podemos dar testimonio a nosotros mismos, Señor amado, al mundo y a ti, que reconocemos y que recibimos ese sacrificio perfecto realizado en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad entera. Bendice a los hermanos que se reúnen en otros lugares, que se han reunido, Padre Celestial, y te pedimos que nos des fe en estos momentos difíciles, Padre Celestial, para permanecer en ti en todo tiempo, Señor amado, y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor bendito, sino que estar siempre firmes en el camino que tú nos has trazado. Te lo agradecemos todo, Padre, y te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén.